Entonces, estamos trabajando con una variable aleatoria continua que toma valores en un eje real X, y hemos establecido, debe quedar claro esto en el bloque anterior, que se puede hablar de la probabilidad de que la variable caiga en un intervalito pequeño entre X y X más diferencial de X, entre X y un ancho diferencial de X, un poco más a la derecha. Se puede hablar de esa probabilidad como algo proporcional al diferencial de X, al ancho de intervalo, escribiéndola como una función que depende de X por el ancho del intervalo. Esta función f de X, función densidad de probabilidad, aquí lo anoto, da la proporcionalidad entre la probabilidad y el tamaño del intervalo en cada región que estemos. Es una función de X porque es distinto si vamos a distintos lugares del eje, ¿sí? La función densidad de probabilidad, f de p, abrevia el libro, es una función, seguro que es positiva, no puede ser negativa, porque vamos a hablar de probabilidades que tienen que ser positivas, numeritos entre 0 y 1, entonces esta f no puede ser nunca negativa, y como es una función de la posición, está bueno ya pensar en un gráfico de función, donde, no sé, puede tener una forma así, f de x, densidad de probabilidad, puede ser más alta en unas regiones, más baja en otras. Si es más alta, quiere decir que la probabilidad de encontrar el valor de la variable en un dado intervalo en esta región, si anotamos un ancho de x, es más grande que en esta región si anotamos un ancho de x, un ancho igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el mismo ancho uno va a estar multiplicando por el valor de la función, y acá la función vale así de alto, y acá la función vale menos de alto, ¿ok? El valor de la función en el eje vertical, la función densidad de probabilidad en el eje vertical, se ve como altura de este gráfico, y vamos a trabajar mucho con este gráfico de la función densidad de probabilidad, así que ya le van echando un golpe de vista. La pregunta que viene es: ¿cómo calculamos la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula caiga en un intervalo no chiquitito sino finito, desde un valor a hasta un valor b? La variable aleatoria puede tomar valores más lejos que esto, no es lo que quise decir al principio del video anterior. A es un intervalo elegido dentro de un rango que es más grande, típicamente la variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, puedo tratar de expresar cuál es la probabilidad de que una planta de trigo mida entre 200 y 250 centímetros. No es un intervalo pequeño, es un intervalo finito. Bueno, ¿cómo relaciono lo que decimos para intervalos infinitesimales, bien pequeñitos, con un intervalo finito o grande? Bueno, la idea es la siguiente: tengo que pensar el intervalo que me interesa como partido en un montón de intervalos chiquititos. Partí del que tenía, porque quiero decir que sea bien chiquito, más chiquito. Entonces, los diferenciales de x son este cachito chiquitito, y uno puede calcular la probabilidad de que la variable caiga en este primer intervalo, o en este segundo, o en este tercero, o en este cuarto, o en este quinto, y así cada uno, con esta expresión. Pero ojo, el valor de la función densidad de probabilidad va a ir siendo distinto cuando recorramos el intervalo grande. No es igual la densidad de probabilidad por ahí en una región, digamos cerca de 200 centímetros, que cerca de 250. Entonces, esta suma va a haber que hacerla con cuidado, no son todos términos iguales, son todos términos que van dependiendo de en qué lugar del eje estamos, ¿sí? Entonces, la idea escrita acá es, voy a volver al rojo, la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula esté en un rango grande, digamos, entre un valor a y un valor b del eje de valores de la variable aleatoria, la vamos a calcular como una sumatoria, símbolo de sumatoria, ¿de qué? De las probabilidades de que la variable caiga en cada uno de estos intervalos. Están uno a continuación del otro, son disjuntos. Entonces,
corresponde sumar probabilidades directamente. Va a ser una suma de valores de la densidad de probabilidad en cada lugar multiplicado por el ancho del intervalo que estemos trabajando. Entre comillas, permiso. ¿Por qué? Bueno, porque cuando anoto esto no anoté cuántos intervalos hay ni cuánto miden. Lo que estamos queriendo expresar es la idea de que hay que sumar estas contribuciones que son pequeñitas porque el diferencial de x es pequeñito. ¿Qué tan bien hecha va a estar hecha esta cuenta? Bueno, siempre va a estar mejor hecha cuanto más chiquititos sean los intervalos. Si son más chiquititos es más preciso hablar de esta proporcionalidad. Y si son más chiquititos son muchísimos. Entonces, las cuentas teóricas de este tema se hacen con una suma de infinitos términos, cada uno asociado a un intervalo infinitesimalmente pequeño, arbitrariamente pequeño. Se hace en el límite en que el tamaño de cada intervalo tiende a 0. ¿Sí? Entonces esto se hace en el límite, en la situación límite, en que estos anchos de intervalo tienden a 0. Se pone así con una flechita y se lee tienden a 0. O sea, son recontra chiquititos. Cuanto más chiquititos sean, más fina está hecha la cuenta. Entonces, esta suma hay que hacerla en ese límite. No se me asusten, no es que la tienen que hacer ustedes. Esto es un tema de técnicas matemáticas que no vamos a ver, pero sí necesitamos pescar la idea de lo que se está haciendo y entonces poder ir a algún lugar a leer las fórmulas de resultados. Esta suma se hace entonces no sobre un índice n que vale 1, 2, 3, 4, 5. Eso es cuando la variable es numerable. Esta no es numerable. Entonces se hace sobre x. Directamente como si x continuo pudiera recorrer estos saltitos. En el límite en que estos intervalos colapsan prácticamente a un punto, tienden a 0 que colapsan a un punto, uno va sumando como sobre todos los x. Sigo con las comillas, pero sumamos sobre x. ¿Qué rango de x? Todo esto quiero sumar. Entonces tengo que ir desde a hasta b. Y se dice desde a hasta b. Perdón, esto todavía no es la notación final, sigo con las comillas, pero tenemos que ir sumando esto. ¿Y cuánto vale este x que dice acá? No, bueno, x no tiene un valor determinado. X recorre la región. X recorre toda esta suma. Son todos los x que corresponda a hacer todos los términos de la suma. O sea, este x acá no toma un valor determinado, sino que recorre una región determinada. Eso lo queremos decir cuando anoto que x va desde a hasta b. Y entonces, digamos acá entre comillas de vuelta, x recorre el intervalo desde a hasta b. El intervalo a b ponemos en notación de intervalos, ¿sí? Bueno, esto que les estoy contando se llama hacer una integral. Una integral es básicamente una suma de muchos términos pequeños proporcionales al tamaño de un intervalo de la variable, hecha en el límite en que el intervalo, el ancho de estos intervalos es tan chico como uno quiera, tiende a 0. Entonces, se anota, no es que esté definiendo formalmente nada, sino que le estoy avisando cómo se anota y cómo se lee. Se anota como una especie de S estilizada, en lugar de sumatoria con la letra S griega mayúscula, este ganchito que es como una S, empezando en A, terminando en B. No se pone x igual a, se pone desde a hasta b, de lo que estamos sumando, que es el valor de la función densidad de probabilidad, siempre multiplicada por el ancho de los intervalos que nos, bueno, el ancho de los intervalos que nos sirven para cubrir todo el intervalo grande a b. Esto se anota así, permiso, lo quiero recuadrar, se anota así, y tiene un nombre en matemática. El nombre de esto es la integral de la función f de x. No se pone f de x y el ancho de intervalo, se pone la función f de x
entre A y B. Con un poquito más de precisión, es una integral definida. Por si andan navegando para leerlo o hablan con alguien que sabe un poco más de integrales, les va a decir, mira, hay distintos tipos de integrales. Y es verdad, es verdad. Esta que estamos haciendo nosotros es la integral definida de la función densidad de probabilidad entre A y B. ¿Sí? Esto se llama integral. A esto están acostumbrados los alumnos que ya hicieron un curso de análisis matemático. Ahora están acostumbrados ustedes porque se los conté. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Hacer la suma de f de x por diferencial de x, como les venía contando, en una partición de intervalos chiquititos del intervalo grande AB que interesaba. ¿Cómo se hace? No nos vamos a preocupar. Vamos a copiar el resultado de cuánto da. Pero tenemos que saber leerlo. Entonces, una propiedad inmediata, y podemos con esto ya ir al libro. ¿Qué pasa si uno quiere calcular la probabilidad de que x tome cualquier valor? ¿Qué es que x tome cualquier valor? Bueno, acá, perdón, yo quiero borrar el a y b porque lo estoy usando allá abajo de otra manera. Si esta es la variable, si este es el conjunto de valores que toma la variable aleatoria, para ser bien general, la variable podría venir desde muy abajo, si toma valores negativos, y hasta muy arriba. Uno por ahí, para hacer la teoría, no dice cuáles son los valores previsibles. Dice, puede ser cualquier valor real. Desde este lado, que se llamaría menos infinito, lo dibujo acá, pero quiere decir tan a la izquierda como no se le ocurra, hasta aquel lado, que siguiendo sería más infinito. O sea, ir desde menos infinito, que es como empezar en la punta de la recta, que no existe la punta, pero como empezar lo más allá posible, y terminar bien a la derecha, lo más allá posible, decimos que la recorremos desde menos infinito hasta infinito. Si recorremos desde aquella punta hasta esta punta, recorremos todo el eje. Si tenemos todo el eje, tenemos todos los valores. Y si tenemos todos los valores, hemos recorrido todo el espacio muestral. O sea, sumar nuestra función de distribución de densidad de probabilidad multiplicada por el ancho del intervalo en todo el eje real nos tiene que dar la probabilidad del espacio muestral, que por axioma es 1. La probabilidad de tener cualquier resultado es 1. Si no digo cuál, digo cualquiera, la probabilidad es 1. Entonces, ¿cómo se escribe eso que ya sabíamos? Que la probabilidad del espacio muestral completo es 1. Se escribe que si uno hace la integral entre menos infinito y más infinito, o sea, si recorre todo el eje, sumando f de x por diferencial de x, bueno, le tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de encontrar algún valor cualquiera. Bueno, si miramos un poquito el libro, en la primera página nos dice esto: que una variable aleatoria x que toma valores en un intervalo de números reales es continua, más o menos, es continua. Bueno, ¿qué pasa cuando es continua? Existe una función f minúscula que cumple las siguientes condiciones. Es una función mayor o igual que 0, no puede ser negativa, para cualquier x del eje real, que son los valores de la variable. Y la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x es 1. Que es la idea de decir, mira, la probabilidad de que la variable tome algún valor cualquiera en todo el eje es 1. Y tercer punto importante, la probabilidad de que x pertenezca a un determinado intervalo. Yo puse los corchetes AB, acá dice un intervalo que llame A, es la integral de f de x diferencial de x, así se lee, la integral de f de x diferencial de x, en el intervalo que nos corresponda, para cualquier subconjunto que uno quiera calcular. O sea, para un intervalo en particular, si uno quiere hacer la probabilidad de que la variable caiga en un cierto intervalo, tiene que hacer la integral de f en ese intervalo. Si lo quiere hacer en otro intervalo, va a ser igual y va a andar. En otro intervalo va a ser igual y va a andar. Yo puedo preguntar con esta técnica, con esta forma de decirlo, la probabilidad de que la altura de una planta de trigo mida entre 1 metro y 1,10 metros, o entre 1,90 m y 2,15 m, o en el intervalo que quiera. Eso es lo que dice acá el libro,
que para cualquier subconjunto de valores, la probabilidad de que la variable caiga en ese subconjunto o intervalo es la integral hecha en ese intervalo. La función f minúscula, como les conté, es la función densidad de probabilidad, o simplemente función densidad para hacer más cortito el texto, y ponemos f de p, función densidad de probabilidad. Con esto que les cuento, bueno, podemos mirar la frase con la que empieza el libro, ¿ok? Entonces es hora de ir al libro y ver más comentarios y ejemplos. Bueno, un poquito más les quiero contar, un poquito más. Una vista gráfica de esto, porque como no vamos a hacer las cuentas, necesitamos hacer en gráfico, la vista gráfica. Y la voy a hacer acá. Si tomamos esta es la gráfica de la función f de p, de densidad de probabilidad. Una forma típica es una montañita. Bueno, ¿qué pasa si en el eje X tomamos un intervalito, un intervalo grande, como acá? Lo voy a partir en intervalos chiquitos. Un intervalo chiquitito. No lo pongo muy chiquito para poder dibujar, pero este sería un X y este es un X crecido, sumado, con un poquito de diferencial de X que es como bien chiquitito. En esta cuenta, desde la primera página que yo acá resumí, estamos multiplicando el ancho del intervalo, que acá se dibujaría entonces geométricamente como este ancho, multiplicado por el valor de la función, que en una gráfica de función el valor de la función es altura en este eje vertical. Entonces uno está multiplicando el ancho diferencial de X, que es cuánto mide la base de este dibujito, y el valor f de X, valor de la función densidad de probabilidad, que es la altura de este dibujito. Si uno multiplica base por altura, básicamente lo que sabemos desde hace mucho tiempo del colegio es que estamos calculando el área de un rectángulo. Este rectángulo. Esta cuenta, ¿qué me habla? De multiplicar f de X por diferencial de X. Gráficamente, base diferencial de X, altura f de X es el área de este rectángulo. El área de este rectángulo vale f de X, altura, multiplicado por base. Base por altura, altura por base es lo mismo. Y como es chiquitita, porque yo estoy tomando un ancho muy chiquitito, cuando digo de X es un diferencial de X, es recontra chiquitito, tanto como uno quiera, y este es un área chiquitita. No por la altura, sino por el ancho. Entonces lo voy a llamar diferencial de área. Un pedacito de área. ¿Sí? Entonces, la contribución mínima básica f de X por diferencial de X, que era la probabilidad de que la variable caiga en este intervalito, se puede ver en la gráfica de la función densidad de probabilidad como un área de un rectángulo bajo la curva, decimos, bajo la gráfica de la densidad de probabilidad. Y la suma sobre muchos intervalitos que nos lleva a calcular la probabilidad de que la variable caiga en un intervalo, como este, ¿qué va a ser? La suma de estos dibujitos. O sea, cada término de la suma es un rectangulito. Si hago una partición de muchas bases chiquititas, voy a tener como muchos rectangulitos. Vamos a dibujarlos acá más o menos, uno al lado del otro. Este va a ser más bajito, este va a ser más bajito, este va a ser, no sé, a ver si me ayuda la regla. Vamos a hacer más derechos y más derechos, y bueno, y hasta el último. Y la suma me decía que vaya desde A hasta B, o sea que voy a ir sumando todos estos rectangulitos. Ustedes llegar bien hasta arriba. Si uno suma el área a todos estos rectangulitos, ¿qué va a tener? Bueno, acá hay un escalonadito. ¿Sí? Son rectángulos con un escalonado. Pero si la base de los rectángulos tiende a 0, estos escalones se van a dibujar, se van a fundir en la curva continua. Entonces me olvido de los escaloncitos esos, pienso como que si esto es súper finito, realmente hemos acompañado bien a la curva. Y acá viene la frase fundamental. Lo que uno calcula como probabilidad de que
la variable caiga en cierto intervalo, que matemáticamente es la integral desde el principio hasta el final del intervalo de la densidad de probabilidad por diferencial de x, visualmente es el área del dibujo que queda debajo de la curva f de x hasta el piso. La curva siempre es positiva, así que va a estar por allá arriba, el piso es el eje que está por acá abajo, entre las paredes x igual a a y x igual a b. Entonces, la probabilidad, vamos a recuadrar, de que la variable caiga en cierto intervalo, que se anota así con lenguaje de probabilidad, que es igual a esta integral, resulta ser igual o es el área bajo la gráfica de la función densidad de probabilidad, P, densidad de probabilidad, entre las paredes en el dibujo me refiero a estas verticales, entre las paredes que tenemos en x igual a a y x igual a b. Entonces, si uno puede graficar la función densidad de probabilidad, al golpe de vista, el área es la probabilidad de que la variable caiga acá adentro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Y qué dice esta propiedad de que si vamos de menos a más infinito? O sea, si empezamos bien a la izquierda y tenemos bien a la derecha la integral de a 1, dice que el área bajo la curva siempre es 1. Una buena función de densidad de probabilidad, la dibujo de vuelta, tiene que tener por debajo de la gráfica, recorriendo todo el eje X, un área igual a 1. ¿Un qué? 1 de probabilidad. En el fondo uno va a hacerlo en la escala que uno quiera, tamaño de la hoja, lo que quiera, pero hay que entender al golpe de vista que si la función de densidad de probabilidad es así, bueno, toda esta área es 1. Toda. Vale, área 1 como gráfica, o probabilidad 1 como probabilidad, porque el área bajo la curva es la probabilidad del intervalo. Entonces, si todo esto es 1, bueno, cuando uno hace un dibujo y dice, me quedo con este cachito, vamos a cambiar de color, un verde por ejemplo, me quedo con este cachito y dice, ahora me interesa el área esta. Y bueno, ¿cuánto será? Y al golpe de vista, no sé si todo esto es 1, esto es, no sé, un 10%, un 20%, no sé, este dibujo, por decir un 20%. A ver si se entiende lo que quiero decir, por favor, que es súper útil. Cuando uno mira un pedacito de área bajo la curva de densidad de probabilidad, que lo entiende como probabilidad, a ver, si esto es A y esto es B, esto que estamos calculando acá, o dibujando acá, dibujando más que calculando, es la probabilidad de que la variable caiga entre A y B. Si rebobinan es lo que venimos diciendo siempre. ¿Cómo lo vemos? Como un pedacito de área. ¿Cuánto valdrá? Y al golpe de vista lo comparo con el área total. Si el área total es 1, y esto es tanto. Si el área total es 1, esto es, no sé, 0,13 se me ocurre decir, 0,25. Bueno, si lo podemos medir con cuidado, va a ser la probabilidad del intervalo que nos interesa. El área bajo la curva entre las paredes del intervalo que nos interesa, que siempre se piensa comparada con el área total, que es 1. Entonces la probabilidad siempre va a dar menor que 1, como corresponde. Va a dar positiva, como corresponde. Y bueno, cuanto más grande sea el rango este, más probabilidad vamos a juntar, porque son más valores. Y cuanto más chiquitito sea el intervalo, menos probabilidad de que nuestra variable caiga ahí. Espero que todo esto resulte razonable y le den un golpe de vista con cariño a estos argumentos gráficos. Lo que nos cuenta el libro enseguida es en términos de área bajo la curva, lo hace como muy importante, y en un ejemplo dice, miren, si la función es así y esto es como un triángulo y me calculo el área, y bueno, hace unas cuentas que son integrales que ustedes no van a hacer, pero si uno quiere venir acá y mira que este triángulo va desde 0 hasta 1 en la base y altura 1,
y dice, bueno, el área del triángulo es base por altura sobre 2 y calculo el área. Y si no voy desde el principio, sino que voy desde acá, puedo calcular el área de todo un triángulo y sacarle el pedacito que no va. Entonces, haciendo cuentas geométricas con áreas, estamos calculando probabilidad de que la variable aleatoria continua caiga dentro de cierto intervalo que dibujamos para los valores de la variable.